Triángulos rectángulos. Lo más importante, siempre tienen que identificar la hipotenusa. Se tienen que dar cuenta de eso. Identifican la hipotenusa y en función de eso se ponen a trabajar. Obviamente que la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. O sea que para mí esta es la hipotenusa, que llamo C. ¿Por qué la llamo C? Le pueden poner el nombre que quieran. Hipotenusa. Y después, ustedes identifican los ángulos como quieren. En general, los ángulos siempre se utilizan letras griegas, ¿sí? Pero, para comodidad, utilizamos las letras nuestras, ¿sí? En mayúscula, y en minúscula se denomina el lado opuesto a ese ángulo. O sea, si yo tengo que esto es A, para mí este es el lado A. Si yo digo que este es el ángulo B, este va a ser el lado B. ¿Sí? Y acuérdense que las funciones trigonométricas siempre van a ser en función del ángulo que ustedes vayan a tomar. Primero se tienen que acordar que seno era igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Después, acuérdense que el opuesto de un lado es distinto, de un ángulo es distinto al del otro. O sea que si hablo respecto a, este va a ser mi lado opuesto, ¿sí? Y este de acá va a ser mi lado adyacente. Si yo estoy hablando respecto de B, este va a ser mi lado opuesto y este va a ser mi lado adyacente. Por lo tanto, van a variar las funciones trigonométricas en función del ángulo que tomen. Si hago todo respecto de A, digo, el seno de A va a ser igual al lado opuesto, que en este caso sería A, sobre la hipotenusa que es C. Si digo el coseno de A, esto va a ser igual al adyacente respecto de A, que en este caso es B, ¿sí? Sobre C. Y si hablo de la tangente de A, va a ser igual al lado adyacente sobre el lado opuesto. El opuesto sobre el adyacente, perdón. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos respecto de B, seno de B, el opuesto del ángulo B va a ser B sobre C. El coseno de B, qué boludo. El coseno de B, ¿sí? Va a ser el adyacente respecto de B sobre C, y la tangente de B es igual a B sobre A. ¿Qué más se tiene que acordar? El teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, este lado elevado al cuadrado más este lado elevado al cuadrado me va a dar como resultado este lado elevado al cuadrado. ¿Qué más se tiene que acordar?
la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre es 180 grados. O sea que A más B más C es igual a 180 grados. Pero yo ya sé que el valor de C es igual a 90 grados porque es un ángulo recto. Por lo tanto, yo sé que A más B es igual a 90 grados. Y todo lo que tiene que ser respecto de triángulos rectángulos muere acá. No hay más nada. Repito, esto es para triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulos que tienen un lado recto, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. O sea que esto ya lo puedo borrar porque ya lo saben. Ahora vamos a pasar a una parte que es tan fácil como esta, porque no es complicada. Que son los triángulos que no son rectángulos. ¿Sí? Triángulos no rectángulos. Para los triángulos no rectángulos yo puedo tener, de vuelta, cualquier triángulo. Entonces de acá de vuelta tengo esto que para mí es A. Si para mí esto es A, yo puedo decir de que este es el lado A. Si este es mi ángulo B, esto es B. Y si tengo este ángulo C, esto es C. Acuérdense, todo lo que vamos a ver en esta parte es para triángulos no rectángulos. Lo único que se tienen que acordar es que la suma de los ángulos internos siempre va a sumar 180 grados. ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces, el teorema del seno lo que me habla es de la proporcionalidad que existe en la relación entre un ángulo y su lado opuesto. Y el teorema del seno me dice que seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B y es igual a seno de C sobre C. Y ahí se terminó todo el teorema del seno. Habla de una proporcionalidad, me dice que el seno de este ángulo sobre este lado es igual al seno de este ángulo sobre este lado e igual al seno de este ángulo sobre este lado. Teorema del coseno. Y una cosa, estoy utilizando los colores para que hagan la relación entre ángulos y lados de acá. ¿Sí? Les recomiendo que lo hagan. Ahora, el teorema del coseno es muy parecido al teorema de Pitágoras, con la diferencia que nosotros no tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué me dice? Toma cualquier lado, ¿sí? O sea, cualquier lado se podría considerar como la hipotenusa. Entonces, si yo lo tomo respecto de A, sería que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo comprendido. ¿Qué significa? Significa que cuando ustedes tienen que resolver el teorema del coseno, fíjense que yo para determinar este lado de acá, necesito como datos estos dos lados y el ángulo comprendido por estos dos lados. Fíjense, tengo el lado B, el lado C y el coseno del ángulo comprendido.
¿Sí? Por lo tanto, eso se repite para el resto de los lados, de los ángulos, quiero decir. Entonces puedo decir que b cuadrado es igual a al cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b, en este caso. Y la tercera posibilidad que ustedes pueden tener es que c cuadrado, vamos a hacer todo esto más rápido porque si no... Y eso es todo lo que es teorema del coseno. Toda esta parte, excepto cuando tengamos que ver identidades trigonométricas o tengamos que ver la parte de circunferencias que serían sinusoides, es lo que necesitan saber de teoría. O sea que esto es la base de las próximas 2 o 3 semanas. No hay otra parte teórica. ¿Sí? Ahora nos ponemos a hacer los ejercicios. Dice, un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Dice, si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es de 69 grados, ¿qué altura tiene el edificio? Ahora, si me dice que es el ángulo en la punta de la sombra a un punto en la parte alta, significa que está diciendo este ángulo de acá. ¿Sí? Ustedes tienen que interpretar qué es lo que les está diciendo. No le va a decir justamente es ese ángulo. Ustedes se tienen que dar cuenta. Y me dicen, esto mide 69 grados. Y tengo que calcular la altura del edificio. O sea que lo que me están pidiendo es que yo calcule este valor de acá. ¿No? Lo único que tienen que hacer es fijarse, primero, qué tipo de triángulo es. Obviamente es un triángulo rectángulo. Al tener un triángulo rectángulo, yo tengo este ángulo, y lo que yo tengo que determinar es qué función trigonométrica me relaciona este lado y este lado. Fíjense que no estoy utilizando acá lo que es la hipotenusa. Por lo tanto, yo tengo que es la tangente. La tangente de 69 grados es igual al lado opuesto, que en este caso sería h, altura. Altura no es que se escriba con h, con falta de ortografía, sino es que está escrito en inglés, que es height. ¿Sí? Por eso se pone altura con h. No es que tengo falta de ortografía, por favor. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 20 metros. Y lo único que tiene que hacer ahí es despejar. ¿Qué me quedaría? ¿Qué es? 20 metros por tangente de 69 grados, esto es igual a la altura. ¿Cuánto les da? ¿Tiene la calculadora ahí? Me olvidé de poner la calculadora. Sería 20 por tangente de 69. 52,1 puede ser. Exactamente. Siempre intentemos trabajar con 3 decimales. Entonces la altura es 50,101, ¿no? Sí. 52, perdón. 52,101 metros. Y ahí terminó el ejercicio. No fue nada complicado.